Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar el tema 2 de Matemática 2, que es diferenciales. Entonces, este tema va a ser desarrollado en estas dos clases, que sería esta y la que se desarrolla la próxima semana. Y con eso completamos el contenido que se va a evaluar el día 10 de diciembre. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos que sea y igual f de x es una función diferenciable de la variable independiente x. Hasta ahora hemos usado la notación de y sobre dx para denotar la derivada de y con respecto a x. Y se manejó que de y con respecto a x, oye, de y sobre dx como un símbolo, como un solo símbolo. Ahora definiremos el nuevo concepto de diferencial, de modo que de x y de y tengan significados separados, tal que podemos pensar en dy sobre dx, ya sea como el símbolo para la derivada de y con respecto a x, o como la razón de dy y de x. Entonces, sea y igual a f de x una función de x diferenciable, entonces dx es de x, que es la diferencial de la variable independiente x, es un incremento arbitrario de x, es decir, que la diferencial de x es igual al incremento en x. De y, la diferencial de la variable dependiente y, es función de x y de x y está definida por de y es igual a la derivada de la función fx por la diferencial en x. La diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Geométricamente, sabemos que la derivada de una función en un punto x representa la pendiente de la recta tangente de la curva y igual a f de x en ese punto, en el punto x. Ahora, en el diferencial, aun cuando el diferencial de x es igual al incremento en x, la diferencial de y no es lo mismo que el incremento en y. Esto es, el diferencial en y no es igual al incremento en y. Aquí observamos que el diferencial en y está relacionada con la recta tangente a la curva de la función fx, mientras que el incremento en y es simplemente o está relacionado con la función propiamente. En cambio, observamos que en términos de la tangente, por eso es que de x y el incremento en x vienen siendo lo mismo. El incremento en x y el incremento en y son los incrementos en x y y en la gráfica de la función, mientras que la diferencial en x y la diferencial en y son incrementos a lo largo de la recta tangente de esa gráfica. Ahora, con respecto a las fórmulas para diferenciar, dado que de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente, se concluye que las fórmulas de diferenciación son las mismas, que permiten obtener las derivadas, es decir, las fórmulas de derivación que ya conocemos, pero las multiplicamos por la diferencial de la variable independiente, que en este caso podría ser de x. Entonces aquí están las fórmulas de diferenciación, al menos las mismas que ya hemos manejado, la de la derivada de una constante cero, la derivada de una constante por una variable sería la constante por la diferencial de la variable y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Dice, dadas las funciones, determine de y. Entonces, recordamos, por aquí vamos a tener las fórmulas de derivación, de diferenciación, y aquí tengo la definición de que de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Tengo a la función fx igual a raíz de x. Recordamos que para derivar una función, una expresión radical, se recomienda, o lo más sencillo es escribirla en exponente fraccionario. Recordamos que el numerador es el exponente que tenga dentro de la cantidad subradical y el denominador es el índice de la raíz. Entonces, por eso en este caso queda x a la 1 medio. Ahí no he derivado ni hecho nada, solamente he cambiado notación. Luego, la derivada de x a la 1 medio, recordamos que aquí tendríamos la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia, entonces lo que me dice que la fórmula, el exponente baja a multiplicar y al exponente se le resta 1. Entonces quedaría 1 medio por x a la 1 medio menos 1 por la derivada
de la cantidad subradical. En este caso sería x. Luego, un medio x a la un medio menos 1, pues me queda menos un medio y la derivada de x es 1. Luego, el exponente negativo sabemos que lo podemos escribir en el denominador quitándole el negativo al exponente. Y obviamente el 1 al multiplicar, pues el neutro queda igual. Y este x a la 1 medio lo puedo devolver a notación fraccionaria, donde el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente de lo que está dentro de la cantidad subradical. Entonces, ya teniendo la derivada, simplemente aplicamos la definición de dy, que es la derivada de la función por el diferencial en x, por la diferencia en x. Y entonces quedaría un medio de raíz por raíz de x por el diferencial de x. Entonces simplemente el diferencial lo podemos 1 por el diferencial y aquí se supone que abajo hay 1. Me queda el diferencial de x sobre 2 raíz de x. Otro ejemplo, tengo la función f de x igual a 7x cubo. Entonces aplicamos o derivamos. Al derivar 7x cubo igualito tengo la función de la fórmula de la potencia, el exponente vas a multiplicar 7 por 3, 21, x a la 3 menos 1, 2. Y de y entonces será la derivada que me dio 21x cuadrado por la diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. Otro ejemplo tendríamos f de x igual a x cubo más 8x más 7. Entonces la derivada de esta función pues sería 3x cuadrado, el 3 va a multiplicar, al exponente le resto 1, me queda 3 menos 1, 2, más la derivada de 8x es 8 y la derivada de la constante es 0. Entonces la diferencial de y será la expresión que me dio la derivada, 3x cuadrado más 8, por la diferencial de la variable independiente, que es x. Ahora, otro ejemplo, tengo f de x igual a x cuadrado más 3 elevado a la 5. Entonces, aquí vuelvo y aplico la fórmula de la potencia, pero con regla de la cadena. Tendría entonces, el exponente vas a multiplicar toda la expresión, al exponente le resto 1, 5 menos 1, 4, por la derivada de lo que está dentro, en este caso, que fue lo que se potenció. Entonces me quedaría la derivada de x cuadrados, 2x. Y resuelvo 5 por 2x, 10x. La potencia queda igual, elevada a la 4. Y la diferencial es simplemente la misma expresión por la diferencial en x. Hacemos otro ejemplo. Tengo la función f de x igual al logaritmo neperiano de z cuadrado más 1. Entonces aquí es fz. 2z entre z cuadrado más 1. La fórmula de derivada del logaritmo, aquí es f'. De y, la diferencial será entonces 2z por dz entre z cuadrado más 1. Porque aquí tengo la fórmula del logaritmo, es la diferencial del argumento, es decir, lo que está dentro del paréntesis del logaritmo, entre el mismo argumento, sería z cuadrado más 1. Por eso la derivada de z cuadrado es 2z y el argumento en el denominador, tal cual como lo dieron, z cuadrado más 1. Y luego el diferencial es la derivada, que es esta, que faltó el símbolo de derivada, es 2z por el diferencial. El diferencial lo puedo colocar de una vez arriba en el numerador multiplicando por 2z. Este otro, tengo f de x igual a 5x cuadrado más 1 por 4x cubo más 2x. Aquí observamos que tengo un producto. Tengo aquí u por b. ¿Cómo se resuelve? Será el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero o por la diferencial del primero. Entonces sería aquí, la derivada sería el diferencial del primer término, que sería 5x cuadrado más 1. Entonces el diferencial de 5x cuadrado más 1 la derivada es 10x por el segundo término sin derivarlo, más la derivada del primero, la derivada del segundo, que sería 3 por 4, 12x al cuadrado, más la derivada de 2x es 2, por el primero sin derivar, que sería 5x cuadrado más 1. Lo demás es simplemente resolver. 10x por 4x cubo me da 40x a la 4, más 10x por 2x sería 20x al cuadrado, más 12x cuadrado por 5x cuadrado me queda 60x a la 4,
12x cuadrado por 1, 12x cuadrado. 2 por 5, 10x cuadrado y 2 por 1, 2. Busco términos semejantes, todo lo que está a la 4, 40x a la 4 más 60x a la 4 me da 100x a la 4. Los x a la 2, 20x a la 2 más 12x a la 2 más 10x a la 2 me da 42x a la 2. Y el término independiente, que no hay más que a 2. Entonces la diferencial en y será la expresión que me dio la derivada. En este caso saqué factor común al 2. Y me queda 50x a la 4 más 21x al cuadrado más 1 por la diferencial en x. Y esta otra tenemos un cociente, u sobre b. Entonces recordamos que la derivada de u sobre b es la derivada del numerador, en este caso sería 3x cuadrados, la derivada es 6x, por el denominador sin derivar, sería 7x más 3, menos la derivada del numerador, que sería del denominador, la derivada de 7x más 3 es 7, por el numerador sin derivar, entre el denominador elevado al cuadrado. Resolvemos 6x por 7x, 42x cuadrado, 6x por 3, 18x, 7 por 3, 21x al cuadrado, menos por más menos, 7 por 5, 35. El denominador al cuadrado no se resuelve, se deja así planteado. Y me quedaría resolviendo términos semejantes, 42x cuadrado menos 21x cuadrado más 21x cuadrado, 18x y menos 35. Ya teniendo la derivada, entonces aplico que la diferencial en y es la derivada por dx, será la derivada por dx. Ahora, aunque la diferencial en x es igual al incremento en x, la diferencial de y de la variable dependiente no es igual al incremento en y. Sin embargo, si dx es suficientemente pequeño, la diferencial en y el incremento en y son aproximadamente iguales uno a la otra. Hacemos un ejemplo. Si tengo la función y igual a x cubo más 3x, determine de y el incremento en y. Cuando x vale 2 y el diferencial, el incremento en x vale 0,01. Entonces, si tengo la expresión x cubo más 3x, la derivo primero, entonces eso me queda el 3 va a multiplicar x a la 2 más la derivada de 3x es 3. Luego, para hallar el diferencial en y, recordamos que es la derivada en x, la derivada de la función con respecto a x por la diferencial en x. Entonces sería lo que me dio la derivada, que es 3x cuadrado más 3, por la diferencial en x. Ahora, como me dan cuando x vale 2 y el incremento en x vale 0,01, y recordamos que el incremento en x es igual a la diferencial en x, entonces ya sé que la diferencial en x es 0,01, simplemente sustituyo. Donde está el de y, sustituyo en donde está la x por 2 y donde está la diferencial de en x por 0,01. Resolvemos 2 al cuadrado 4 por 3, 12 más 3 por 0,01. Eso me da 0,15. Ahora hallamos el incremento en y. El incremento en y es la función evaluada con en x más el incremento en x menos la función evaluada en x. Entonces quedaría, el incremento en y será la función evaluada en x que vale 2 más el incremento en x que vale 0,01 menos la función evaluada en 2. Eso me da entonces, del incremento en y va a ser f en 2,01 menos f en 2. Entonces sería la derivada en y será la función, tal cual como me la dieron, 2,01 al cubo más 3 por 2,01 que es x, menos la misma función pero evaluada en 2. Entonces sería 2 a la 3 más 3 por 2. Sustituyendo y resolviendo, pues me queda 14,150601 menos 14, aquí vamos a trabajar con más decimales, obviamente, entonces me quedaría el incremento en y es 0,150601 y observamos que efectivamente no son iguales la diferencial en y con el incremento en y. Ahora vamos a trabajar con la derivación implícita mediante diferenciales. La relación entre dos variables algunas veces se expresa por medio de una relación implícita, más que mediante una función explícita. Así, en vez de tener
y dada como una función en fx de la variable independiente x, es posible tener a x y y relacionadas a través de una ecuación de la forma fxy igual a 0, en que ambas variables aparecen como argumentos de alguna función f. Por ejemplo, la ecuación fxy x cubo más 2x cuadrado y más 3xy cuadrado más y cubo menos 1 igual a 0 expresa cierta relación entre x y y, pero y no está dada explícitamente en términos de x. Para calcular la derivada de y con respecto a x o de y sobre x, cuando x y y están relacionadas por una ecuación implícita, haremos uso de diferenciales. Esta técnica se conoce como diferenciación implícita. Al usar esta técnica, aplicamos las fórmulas de diferenciación a cada término en la relación implícita dada con respecto a las variables. Si hay dos variables en el mismo término, se considera como producto. Luego se dividen todos los términos resultantes entre el diferencial de la variable independiente, simplificamos y despejamos a dy con respecto a dy sobre dx. Utilizando diferenciales se encuentra dy entre dx o la derivada de y con respecto a x da la relación. Entonces lo primero que hacemos es igualar a 0. Lo que está aquí al miembro a la derecha, pues lo paso a la izquierda cambiando el signo. El 3 que está positivo pasa a negativo, el x que está positivo pasa a negativo. Luego le aplico el diferencial a cada uno de los términos, diferencial de x cubo, diferencial de 4xy cuadrado y así sucesivamente. Luego hago el diferencial de x al cubo, pues es 3x cuadrado por dx más. Aquí como tengo un producto, tengo el diferencial de 4x por y cuadrado, entonces lo asumo como un producto. Entonces sería el diferencial del primero, que sería el diferencial de 4x, por el segundo término sin diferenciar, que sería y cuadrado, más el diferencial del segundo término, que en este caso sería y cuadrado, por el primer término sin diferenciar, que sería 4x, menos el diferencial de 27, que es 0, el diferencial de 3y al cubo, pues sería 3 por 3, 9, y le resto un exponente, me queda y a la 2, por el diferencial de y, menos el diferencial de x, pues sería 1 por dx. Luego sigo resolviendo, me queda 3x cuadrado de x, que no hago nada, resuelvo aquí. La diferencial de 4x es 4 por dx por el y cuadrado, más la diferencial de y cuadrado es 2y por la diferencial en y, por 4x, que está aquí. El 0, pues 0 se anula y me quedaría, no es lo demás, queda igual. Luego simplemente resuelvo 4 por y cuadrado, pues me queda 4y cuadrado, el diferencial de x, más 2y por 4x, pues queda 2 por 4, 8xy, y el diferencial en y, menos lo demás también queda igual. Ahora dividimos todo entre dx, o entre el diferencial de x, la diferencial de x, entonces de x entre la diferencial de x, de x entre la diferencial de x, de y entre la diferencial de x, y así sucesivamente. Obviamente cuando yo puedo aquí dividir, esto me va a dar 1, entonces me quedaría dx entre dx es 1, queda solo 3x cuadrado, dx entre dx es 1, queda solo 4y cuadrado, de y entre dx pues no puedo hacer nada, de y entre dx tampoco lo puedo dejar, y dx entre dx me da 1 por 1, pues 1. Ya simplemente lo que hago es, paso para la derecha lo que no tiene diferencial, de y entre dx, y me queda este que está positivo pasa a negativo, este que está positivo pasa a negativo, el 1 que está negativo pasa a positivo. Y aquí simplemente saco como factor común al de y entre dx, me queda 8xy menos 9y cuadrado, va a ser igual a 1 que está aquí positivo. Lo que hice fue ordenarlo, colocar el positivo primero, 1 menos 3x cuadrado menos 4y cuadrado. Y la derivada de y con respecto a x simplemente es despejarla y este que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Hacemos otro ejemplo. Entonces tengo 6y menos 3x igual a 9 menos 4x cuadrado y cubo. Paso todo a la derecha, 6y menos 3x menos 9 más 4x cuadrado y cubo igual a 0. Le aplico el diferencial a cada uno, el diferencial de 6y, diferencial de 3x, diferencial de 9, diferencial de 4x cuadrado y cubo. Entonces, la diferencial de 6y pues sería 6 y por el diferencial en y. Menos la diferencial de 3x pues sería 3 por la diferencial de x. Menos la diferencial de la constante que es 0
Aquí igual tengo un producto, entonces sería la diferencial del primero, que sería 4x cuadrado, por el segundo sin diferenciar, más la diferencial del segundo, que sería de y cubo, del segundo término, por el primer término sin diferenciar, que sería 4x cuadrado. Entonces me quedaría la diferencial, de este ya lo había diferenciado, queda 6 por dy igual 3 por dx. La derivada es de la constante 0, me queda, ya no lo escribo. Y aquí la diferencial de 4x cuadrado es 2 por 4, 8x por la diferencial en x, por el y cubo que tengo aquí atrás. Más la diferencial de y cubo es 3y cuadrado por la diferencial en y, por el 4x cuadrado que debería ir por la fórmula. Me queda 6 por dy menos 3 por dx más 8x por y cubo, queda 8x y cubo por la diferencial en x. Más 3 por 4, 12, y cuadrado por x cuadrado. 3 por 4, 12, y cuadrado por x cuadrado, y cuadrado x cuadrado por dy. Divido todo entre dx, me queda dy entre dx, dx entre dx, dx entre dx, dy entre dx. Este dy entre dx no puedo simplificarlo, dx entre dx es 1, entonces me quedaría solo el menos 3, dx entre dx es 1, me queda hacia 8xy cubo, y dy entre dx no lo puedo resolver, entonces lo dejo igual. Por aquí entonces lo que hago es que lo que no tiene dy entre dx lo paso a la derecha, entonces el 3 que está negativo pasa a positivo, el 8 que está positivo pasa a negativo. Aquí saco factor común al dy entre dx y al 6. Y me queda que multiplica a 1 más 2y cuadrado x cuadrado. Y despejando de y entre dx, este 6 por 1 más 2y cuadrado x cuadrado que está multiplicando al de y entre dx, lo paso a dividir. Y eso es todo. Por aquí también tenemos unos ejercicios propuestos de cada uno de los ejemplos que se dieron en la clase y para que los practiquen. Bueno, espero que ahí están todas las respuestas para que comparen su trabajo. Que estén muy bien.